El artículo 1, su objetivo, por medio de la presente resolución, se adoptan a los indicadores antropométricos, patrones de referencia y puntos de corte para poder así realizar la clasificación antropométrica del estado nutricional de niñas y niños y adolescentes menores de 18 años, conforme con los patrones de crecimiento publicados en los años 2006 y 2007 por la Organización Mundial de la Salud, así como los indicadores antropométricos, patrones de referencia y puntos de corte para efectuar la clasificación antropométrica del estado nutricional de adultos de 18 a 64 años y gestantes adultas, contenidos en el anexo técnico que forma parte de la misma. Igualmente, se identifican los equipos e instrumentos de medición antropométrica y los aspectos mínimos por tener en cuenta en la técnica utilizada para realizar estas mediciones. Artículo 2. Ámbito de aplicación. La presente resolución aplica a los prestadores de servicios de salud, a las entidades administradoras de planes de beneficios, a las secretarías de salud de orden departamental, distrital y municipal, o quien haga sus veces a los profesionales en la salud de los sectores académico y científico, a las instituciones de educación superior encargadas de la formación de profesionales de la salud y demás entidades que requieran la utilización de los indicadores antropométricos, patrones de referencia y puntos de corte para realizar la clasificación antropométrica del estado nutricional de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años, adultos de 18 a 64 años y gestantes adultas. En el artículo 3, parágrafo 1, los presentes indicadores antropométricos, patrones de referencia y puntos de corte no se emplean para la clasificación antropométrica del estado nutricional de individuos con patologías o condiciones específicas que alteren sus parámetros antropométricos, los cuales se deberán valorar de acuerdo con el criterio clínico correspondiente en cada caso. En el parágrafo 2, las tablas y gráficas de los patrones de referencia para la clasificación nutricional de la población en Colombia, incluidas en el anexo técnico, únicamente se destinarán para el uso señalado, por lo cual no se podrán ser utilizadas para publicidad comercial u otros usos diferentes. Artículo 4. Definiciones. Hay unas definiciones muy importantes que hay que tener en cuenta, como la antropometría. Es una rama de la ciencia que se ocupa de las mediciones comparativas del cuerpo humano, sus diferentes partes y sus proporciones. Crecimiento. Es el incremento progresivo de la estatura y masa corporal dado por el aumento en el número y tamaño de las células. Desnutrición. Es lo que se encuentra por debajo de la línea de puntuación del peso ideal. Estado nutricional es el resultado de la relación entre la ingesta de energía y nutrientes y el gasto causado por los requerimientos nutricionales según la edad, sexo, estado fisiológico y actividad física. Gestación. La gestación es el periodo de tiempo comprendido entre la concepción y el nacimiento. En el artículo 5 se encuentran las responsabilidades del Ministerio de Salud y la Protección Social. Este ministerio, respecto de la clasificación antropométrica del estado nutricional de niñas y niños y adolescentes menores de 18 años, adultos de 18 a 64 años y gestantes adultas, tendrán a su cargo las siguientes responsabilidades. La primera es socializar y capacitar a las secretarías de salud del orden departamental y distrital o quien haga a sus veces en el uso de los indicadores antropométricos, patrones de referencia y puntos de corte. En la segunda es promover la utilización de los indicadores antropométricos, patrones de referencia y puntos de corte en todos los planes, programas, proyectos y estrategias de intervención, orientadas a conocer y mejorar el estado nutricional de la población en Colombia. Artículo 6. Responsabilidades del Instituto Nacional de Salud. Frente a la clasificación antropométrica del estado nutricional en niñas, niños y adolescentes menores de 18 años, adultos de 18 a 64 años y gestantes adultos, el INS tendrá a su cargo las siguientes responsabilidades. Brindar asistencia técnica a las secretarías de salud del orden departamental, distrital y municipal, o quien haga a sus veces la implementación de los indicadores antropométricos, patrones de referencia y puntos de corte. Promover el uso y aplicación de los indicadores antropométricos, patrones de referencia y puntos de corte en las investigaciones que incluyan el componente antropométrico. Adelantar la vigilancia nutricional, que contemple el uso de los indicadores antropométricos, patrones de referencia y puntos de corte.
A continuación te enseñaremos un video que hablará sobre las medidas o indicadores antropométricos. De esa manera entenderás un poco mejor estos métodos. Buenos días. El día de hoy veremos el tema de medidas o indicadores antropométricos. ¿Y qué es antropometría? Es el estudio de las dimensiones del cuerpo humano. Permite el monitoreo y las intervenciones nutricionales e identifica a los individuos o los grupos con algún tipo de malnutrición. La antropometría hace parte de los indicadores directos para evaluar el estado nutricional que determinan ese equilibrio o desequilibrio entre la ingestión de alimentos y lo que el cuerpo necesita para cubrir sus requerimientos. ¿Y cuáles son las mediciones más utilizadas? Las mediciones más utilizadas son el peso, la estatura, perímetro cefálico y pliegues de grasa, índices de masa corporal. Además, ¿qué otra cosa se debe tener en cuenta en la toma de medidas? La vigilancia nutricional. ¿Y qué es la vigilancia nutricional? La vigilancia nutricional es un proceso permanente de recolección de datos como peso y estatura para identificar de manera temprana el estado nutricional de un individuo. Se deben de relacionar además del componente antropométrico el componente de salud y de alimentación. Me queda claro el tema, pero me gustaría que nos explique un poco más. Desde luego que sí. Yo deseo saber qué es peso corporal y talla corporal. El peso corporal es una medida que hace referencia al aumento en kilogramos de la composición corporal. Es un indicador muy inestable ya que puede variar con gran facilidad debido a muchos factores. El peso ideal de un individuo depende de la edad, el sexo, la talla y la actividad física. La talla corporal es una medida que hace referencia al crecimiento en centímetros del tejido óseo. Es un indicador estable que se ve afectado por factores como la alimentación, la actividad física, ambiente familiar y salud. Ahora comprendo la diferencia entre estos dos indicadores. Profesor, tengo una pregunta: ¿qué debemos tener en cuenta para realizar una actividad antropométrica? Las condiciones específicas que se deben tener en cuenta para la toma de peso y estatura son: primero, el sitio seleccionado debe ser amplio, independiente e iluminado donde las paredes sean lisas sin zócalo que permita la ubicación de los niños y el equipo. Segundo, los niños deben tener el mínimo de prendas el día de la evaluación: camiseta y pantaloneta. Y tercero, cada grupo debe estar acompañado por la docente encargada y apoyar la labor de organización. Muy interesante. Ahora quiero saber cuáles son las técnicas que se utilizan para una evaluación antropométrica. 1. El montaje del equipo de antropometría. 2. La técnica para la toma de peso. Y 3. La técnica para la toma de talla. Espero que les haya gustado el tema. Claro que sí, profesor, hemos disfrutado mucho de su explicación. Entonces mañana continuamos. Hasta mañana, no olviden repasar lo estudiado el día de hoy.